Colombia, esto es de no creer. Resulta que el Centro Democrático, más exactamente Miguel Uribe y la señora Vicky Dávila, pretenden que se le quite el impuesto a los alimentos ultraprocesados. Al parecer, el Centro Democrático afirma que los colombianos deben poder alimentarse con los ultraprocesados. ¿Ah? Esta gente que gana 52 millones de pesos, que mejor dicho, desayunarán, almorzarán y cenarán cosas súper deliciosas, pues mandan a todos los colombianos a alimentarse con ultraprocesados. ¿Ah? Primero nos envenenan con glifosato, nos destruyen con cementeras, nos desaparecen con falsos positivos y ahora nos quieren llenar de comida chatarra. El descaro de estos sinvergüenzas no tiene nombre. Miren nomás el titular del informe de Noticias 1. Centro Democrático afirma que los colombianos deben poder alimentarse con ultraprocesados. Hágame el berraco favor de este señor Miguel Uribe que no tiene perdón de Dios. Aquí un usuario dice, ¿qué es caro? El Centro Democrático afirma que deben alimentarse los colombianos con esto, mientras crece el cáncer, la diabetes, la obesidad infantil. Miguel Uribe se arrodilla ante Coca-Cola y Postón para cuidar sus ganancias antes que la vida del pueblo. ¿Les importa el hambre del pueblo o el hambre de las utilidades? No es por las tiendas, es por el billete. Miren el informe que está, mejor dicho, indignación total. El senador Miguel Uribe y una concejal de Bogotá le pidieron a la Corte Constitucional tumbar la ley de impuestos saludables a los alimentos ultraprocesados, porque según ellos es inhumano ponerle impuestos a la comida. El senador Miguel Uribe y la concejal de Bogotá, Sandra Forero, ambos del Centro Democrático, demandaron los impuestos saludables que fueron aprobados en la reforma tributaria 2022, con los cuales se gravaron las bebidas azucaradas y los comestibles ultraprocesados. Con el pretexto de proteger la salud pública le pusieron un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados que hoy ya de hecho son más caros, precisamente afectando directamente a 500.000 tiendas de barrio. Los políticos de derecha afirman que la motivación de la demanda es porque las tiendas en Colombia están siendo afectadas porque bajaron las ventas. Planteamos con el senador Miguel Uribe desde el punto de vista de la cadena del mediano y el pequeño empresario que tiene que ver con la producción y del tendero que es el mayor distribuidor de estos productos. Según organizaciones de la sociedad civil, los impuestos saludables buscan proteger a la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes. Queremos invitarlos a los políticos generando propuestas políticas que subsidien la producción, la comercialización de alimentos reales. Esto va a permitir que estos alimentos lleguen mucho más económicos a los hogares de los colombianos. Afirman también los demandantes que a la población se le debe permitir alimentarse con estos comestibles. Es inhumano ponerle impuestos a la comida cuando hay hambre. Nosotros seguimos defendiendo a los colombianos. Lo único que hemos visto desde Red Papás es la crítica a los productos, pero sería bueno ver cuál es la alternativa y cuál es la propuesta para esa canasta familiar de consumo saludable que permita sustituir estos productos. Cada vez tenemos más evidencia, cada vez hay más razones por las cuales es necesario disminuir el consumo de ultraprocesados y, por el contrario, escoger alimentación real. Los políticos negaron que detrás de esta demanda estén las industrias que producen bebidas azucaradas y ultraprocesados, pero tampoco presentaron testimonios ni cifras del comercio que documenten su reclamo por los tenderos. No, que va, no obedecen a intereses de estos empresarios, que va, ¿no? Van a aportar a sus campañas, pues lógicamente necesitan empezar a hacer pinitos. Pues Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, dice, esas campañas políticas tan chimbas, es bastante evidente que la concejal arrancó la campaña a la Cámara, y ya lo verán que sí, ¿no? Quieren alimentarnos con venenos, pagarnos miserias, mientras ellos se ganan millones de sueldo y billones de mermelada, y aún creen que estas escorias, parásitos inútiles, piensan en el pueblo. Hay que ser muy sin cerebro para creerles, ¿no? Descarados cínicos, mezquinos y viles, sentenciar a una población a acabar con su propia salud. Todo por lamerle las bolas a sus amos. Son peor que las escorias. Se llenan de plata matando gente y enfermándola. Otro usuario dice, esas son las capacidades de esos bobolíteros, ¿no? Del Centro Democrático. Por eso es que hay que aplicarles el repelente en las urnas, cuidando las votaciones del 2026. Y no que no, señores, hay que juntarnos, hay que iniciar campaña del 5586 que dice Gustavo Bolívar, y que pues necesita renovarse este Congreso porque que se vuelvan a filtrar estos del Centro Democrático sería una vergüenza, ni un voto más por esta gente. Y otra que tiene el mismo cuento y la misma propuesta es la señora precandidata presidencial Vicky Dávila. También propone eliminar el impuesto a los ultraprocesados. Pues aquí Luis Carlos Leal, que es el ex superintendente de salud, pues le dice unas cuantas cosas. ¿A quién le beneficia esto? A las grandes industrias, por supuesto, no a los colombianos. Quitar ese impuesto es darle la espalda a la salud pública, a la prevención de enfermedades y a un futuro más sano para nuestros niños y niñas. La salud no se negocia, señores, no se negocia. ¿Cuál es la maricada con Vicky Dávila de acabar con los impuestos saludables? Podemos empezar acabando con el impuesto a la comida procesada. Es del 20% y se creó en la reforma tributaria Ocampo Petro. Ha afectado el bolsillo de los consumidores y, por supuesto,
tiene en una situación difícil a los Porque mejor tenderos. nos manda a comer. Claro, pero como la materia fecal no genera ningún tipo de rendimiento económico para los patrocinadores de la candidata Vicky Dávila, por eso es que no se hace esa propuesta. Y yo me pregunto realmente cuánta plata le estará dando Jaime Gilinski, que además controla el grupo Nutresa, que tiene muchos de estos impuestos saludables, para que la candidata diga semejantes barrabasadas. Candidata, para que se informe, los impuestos saludables han demostrado una efectividad en la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes y la hipertensión. Además generan un recaudo adicional, es decir, recursos adicionales para los sistemas de salud, y eventualmente van a disminuir los costos del sistema de salud para la atención de enfermedades crónicas y de sus complicaciones. Así que no es un mero capricho. En países de las Américas como Colombia, el 81% de las muertes se genera por este tipo de enfermedades y cerca del 39% de las personas fallecen de manera prematura. Este tipo de impuestos actúa exactamente igual que los impuestos al consumo de licor y de tabaco. Es una medida efectiva en materia de salud pública que ha reconocido no solo la Organización Panamericana de la Salud, sino también la Organización Mundial de la Salud, y que tiene amplia literatura para describir sus efectos en la salud de las personas. Así que usted puede decir que esta propuesta la hace para proteger a los tenderos y para proteger la buena alimentación de todas las personas en el país. Pero todos sabemos que es mentira y que es únicamente con el ánimo de proteger los bolsillos de sus patrocinadores. Un saludo. Es que es verdad, señores. Aquí Ardila Lule y los dueños de esto también, Gilinski también tiene que ver acá. Pues resulta que van a decir, miren, les apoyamos su campaña, pero ustedes tienen que prometer esto y comprometerse a que nos quiten estos impuestos porque nos están dejando el bolsillo muy flaquito con esto, ¿no? Siempre protegiendo a los empresarios. ¿Ustedes qué piensan de esta propuesta del señor aquí, Miguel Uribe y de Vicky Dávila? Es que, ¿no? Que los colombianos se alimenten con esto que causa diferentes enfermedades, ¿no? Increíble. Por otro lado, Carlos Fernando Galán amenazó prácticamente al señor Fabio Arias, director de la CUT, porque supuestamente aquí Galán dice que él confesó que los bloqueos en Transmilenio en el pasado paro son una estrategia de quienes organizaron esto, ¿no? Es inaceptable que unos pocos decían afectar a millones de ciudadanos, poniendo incluso en riesgo su vida. Con base en esta confesión, mañana interpondremos la denuncia penal en contra del señor Arias para que la justicia actúe, ya amenazando a este señor. Debería preocuparse más por la seguridad de Bogotá y todo esto que está pasando, señores, que por unas palabras del señor aquí, director de la CUT. Mientras que algunos negaron estar detrás del paro, otros confiesan abiertamente haber convocado acciones que pueden configurarse como violaciones al Código Penal colombiano. Compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de Transmilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas. El señor Arias confiesa claramente y abiertamente que los bloqueos al sistema de transporte de Bogotá Transmilenio no fueron una acción aislada, fue una acción deliberada de quienes convocaron el paro. Básicamente para afectar los derechos de la gente que se desplazaba al trabajo, a la educación, a acceder a atención médica, básicamente para joder a la gente. Bogotá no puede permitir que eso suceda. Por eso, con base en esta confesión, mañana mismo Bogotá va a presentar la denuncia penal para que sea la justicia la que investigue y determine esa responsabilidad. Raro que el señor Galán empiece con sus amenazas, ¿no? No se preocupa realmente por las personas que sí causan daños a la ciudad como tal. Estamos de acuerdo, le dice David Porras. Es inaceptable que unos pocos decían afectar a millones de ciudadanos, poniendo incluso en riesgo su vida. Justamente por eso es el paro nacional y el cabildo abierto. No podemos permitir que unos pocos privilegiados que ganan 52 millones de pesos mensuales tomen decisiones que afectan negativamente las condiciones laborales de todos los colombianos, defendiendo los derechos, por supuesto, de toda la gente. Pues aquí el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le pidió al alcalde Fernando Galán que priorice la seguridad de Bogotá y detenga a los delincuentes en vez de perseguir a los sindicatos, ¿no? Este pronunciamiento del ministro aparece tras el anuncio del mandatario, pues de iniciar medidas legales contra Fabio Arias por los bloqueos en el marco del paro nacional. Escuchemos. Que más bien se preocupe y priorice la persecución de los delincuentes y de las estructuras criminales que tienen vuelta nada a la seguridad de la capital de la República, en vez de ponerse a gastar esfuerzos y a mostrar el carácter que no muestra para gobernar a la ciudad, persiguiendo el movimiento sindical. Se tenía que decir y se dijo, ¿no? Muestra el carácter para gobernar realmente la ciudad. Pues aquí el señor Fabio Arias respondió a RTBC sobre la amenaza de judicializar a los promotores del paro. Por ahí empiezan. Preguntémosle a Fabio Arias. Don Fabio Arias, presidente de la CUT, buenos días, gracias por estar en el calentado. ¿Y qué tiene que decir a esta denuncia que le va a clavar el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán? Don Jairo, buenos días para usted, para Juliana y para toda la audiencia del calentado. Pues hombre, que lamento que una discusión democrática como es el derecho a la protesta se criminalice. Este es el viejo tratamiento que le han dado toda la extrema derecha y el neoliberalismo a la protesta social en Colombia, y es criminalizarla. Y no solamente criminalizarla, lo que está haciendo Galán es criminalizarla por lo pronto, es decir, volverla un tema delictivo, como si la protesta social no fuera un derecho fundamental. Eso es lo primero que tengo que decir. Y segundo, antes no solamente criminalizaban, sino que procedían, perseguían, reprimían y desafortunadamente asesinaban manifestantes y adicionalmente también le quitaban uno de los ojos
a muchos de los jóvenes que participaban en estas protestas. De tal manera que rechazo totalmente de que el alcalde Galán haya resuelto, en vez de estar preocupado por darle garantía a la protesta social, porque así como darle garantías a la gente para que vayan y se muevan y utilicen el Transmilenio, también hay que darle garantías a los que protestamos y que utilizamos mecanismos legítimos. Los bloqueos o los cortes de vías, como se llama en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o en la OIT, en los protocolos de la huelga y la protesta, no pueden ser dichos que son delitos. No, son el ejercicio pleno del derecho fundamental a la protesta social. Señor Fabio Arias, de las declaraciones que usted dio y de las que, digamos, el alcalde Carlos Fernando Galán hace alusión, hablemos de qué quería decir usted en este momento, qué significa esto para la movilización social en Colombia. Bueno, para la movilización social es defender a ultranza, sí, obviamente con todo lo que significa un derecho fundamental. Nosotros no podemos aquí que alguien nos corra porque nos van a poner una denuncia penal, que es lo que ha hecho el alcalde Galán. No se puede criminalizar la protesta social, es un derecho fundamental y lo vamos a defender a fondo. Las personas que hacen cortes de vías temporales, sin poner en riesgo la vida y la salud de las personas, tienen el derecho legítimo, legal, constitucional, inclusive en los protocolos internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también nos cobija a nosotros. Es que alguien por ahí decía que eso no nos cobija a nosotros. Claro que también nos cobija a nosotros. Vamos a defenderlo y no vamos a dejar que nos estigmaticen con que el ejercicio de la protesta social nunca se podía hacer, porque entonces vamos a afectar a otros. Claro que vamos a afectar a otros, pero a los trabajadores que ayer se sintieron afectados y antier se sintieron afectados por los bloqueos a Transmilenio y a las estaciones de Transmilenio, por lo menos aquí en Bogotá, debemos decirles que es mejor perder unos pasos más y unas energías adicionales caminando que no perder los derechos fundamentales que esta oligarquía, la que gobierna fundamentalmente aquí en Bogotá, porque él representa, son los intereses oligárquicos aquí en Bogotá, nos quiten los derechos como acaban de hacer en la Comisión Cuarta del Senado, derechos que es de por vida. Entonces, unos minutos o unas horas caminando y perdiendo algo de energía no nos pueden a nosotros molestar tanto como sí nos tiene que molestar de manera fuerte de que nos están quitando los derechos al recargo nocturno, a los dominicales y festivos, al carácter laboral del contrato de aprendizaje, a la estabilidad laboral, que quieren entablar el contrato por horas. El contrato por horas de trabajo no tiene ninguna garantía ni de estabilidad, ni de prestaciones sociales, ni de seguridad social. Es la forma de contratar en el esclavismo y a eso es que nos quieren llevar. Compañeros, aprendamos a perder unos minutos o unas horas caminando y no a perder nuestros derechos, que es lo que quiere esta oligarquía. Eso es totalmente verdad, ¿no? Es mejor perder unos 2 días a que después quiten los derechos, pues, esta gente, ¿no? Y ahora, pues, el señor Galán queriendo quitar los derechos a la protesta, criminalizarla. Pues el señor también fue invitado a las mañanas de Blue Radio y aquí, pues, Néstor Morales fue atendido por este mismo señor Fabio Arias, ¿no? De los últimos 2 días en Colombia, a quien va a denunciar esta mañana el alcalde de Bogotá por promover los bloqueos. Señor Arias, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y toda la audiencia de Blue Radio. ¿Cómo va? Hasta ahora bien, no me han detenido. Tranquilo, que solo detienen a los delincuentes. Gracias, Néstor, le agradezco ese pedacito. Señor Arias, lo que usted hace ayer, al final, en la Plaza de Bolívar, la verdad, además desocupada, ¿es una confesión de un delito de que ustedes movieron los bloqueos? Mire, Néstor, los bloqueos no son ningún delito. Desafortunadamente en Colombia estamos acostumbrados a criminalizar siempre la protesta social. ¿Quién le dijo que los bloqueos no son un delito, señor Arias? Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un viejo debate que lo vivimos. No hay debate. Sí, venga, se lo cuento. En el estallido social. Hay legislación en Colombia. No, venga, le cuento, pero déjeme le cuento para que cuénteme su teoría, después me dice. Sí, mi teoría es muy simple. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó a Colombia a petición del Comité Nacional de Paro de aquella época en el medio del estallido social, que llegó como en los primeros días de junio, vino y uno de los puntos que discutió a fondo, porque es lo que usted está diciendo, ¿sí? Es que es un delito. Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dijo, no señores de Colombia, no señor gobierno Iván Duque, no es un delito. Está en los protocolos internacionales de que las interrupciones de vía o las cortes de vía, para usar el tecnicismo que la Comisión utilizó, que nosotros coloquialmente llamamos bloqueos, ¿sí?, son un derecho de la protesta social. Y esa es la discusión. Es decir, yo no he incitado ningún delito. Pero cuando hay protesta social... Por eso había una protesta social. Estamos en medio de un paro. Estamos en medio de un paro nacional. ¿Cuál paro nacional? No hubo nunca ningún paro nacional. Bueno, entonces si no hubo ningún paro nacional, hubo una protesta, ¿sí? Y una de las modalidades de la protesta es, entre otros, además de la movilización, el megáfono, el cartel, etcétera, está también la posibilidad de hacer bloqueos de vías. Nosotros inclusive cada vez que hacemos una movilización,
¿sí? Y eso está garantizado en los protocolos internacionales del derecho a la protesta social. Pero señor Arias, lo que dicen esos protocolos y lo que dice la legislación y el Código Penal en Colombia es que ustedes tienen derecho a protestar. Y claro que la protesta crea unas incomodidades. Y claro que producto de las incomodidades hay unas interrupciones del tránsito. Eso es diferente a bloquearle la vida a millones de personas. No. Hace parte exactamente de lo mismo. Mientras el bloqueo sea temporal y no ponga en serio peligro la vida y la salud de las personas, ese protocolo le garantiza a esas personas manifestantes que pueden hacer ese tipo de protesta. ¿Sí? Están los protocolos, Néstor. Desafortunadamente, para algunos que no quisiera que nunca pasara nada en ninguna protesta, pues tenemos que decir que ese es un derecho fundamental. No es para algunos que no quisieran que nunca pasara nada. Somos algunos que creemos que la gente que no protesta también tiene derechos. Y hay millones de personas que tienen derecho de ir al trabajo. Por supuesto. ¿O no? Y nosotros también tenemos el derecho a protestar, ¿sí? Y por eso se dice que mientras no ponga en peligro la salud y la vida, ¿sí? Ese derecho, que también es un derecho fundamental, Néstor, la protesta, el derecho a la protesta de los pueblos es un derecho fundamental también. Entonces usted no me puede poner que un derecho es en contra del otro. No. Usted muy hábilmente, habrá que conciliarlos. Señor Arias, sí, de acuerdo. Señor Arias, usted muy hábilmente me cita una inspección que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, claro, ¿cierto? Claro. Le leo un párrafo de esa decisión. La CIDH también reconoce que el derecho a la protesta no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones. Por supuesto. ¿Y eso no le dice que hay una limitación, que ustedes no pueden bloquear a la gente simplemente porque se les antoja? No, Néstor, la limitación que establecen en el mismo documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que no atente contra la salud y la vida y que sea temporal. Y en esos términos protestó la gente, de tal manera que no estamos por fuera del protocolo. No, dice un poquito más, dice que debe cumplir derechos de legalidad, necesidad y proporcionalidad para ser compatible con los estándares internacionales de derechos humanos. No fue desproporcionado. Sí. A ver, su teoría es que yo puedo ir, señor Arias, a bloquearle la puerta de su casa, a decirle usted no puede salir de su casa. Sí, puede hacerlo. No fregues. Sí, mientras usted no atente contra el derecho a la vida mía, no puede hacerlo. El problema es cómo va a entrar a la casa. Y ese sí es otro lío. Sí, a la casa sí no va a poder entrar nunca. No, ¿sí? Pues sí, pero a ver, señor Arias, ustedes están inventándose, se lo pregunto con respeto, inventándose un nuevo derecho de que el derecho a la protesta es ilimitado en Colombia. No. El derecho a la protesta, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene sus límites y sus proporcionalidades. Nosotros lo aceptamos. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, sí se pueden hacer bloqueos mientras sean temporales y no atenten contra la salud y la vida. Cuando nosotros hicimos la movilización aquí el miércoles del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, evidentemente, cuando pasamos por la carrera 13 y por la carrera 10ª, pues obviamente que se obstaculizó todo el tránsito. Y sin embargo pasó una ambulancia, pasaron todos exactamente. ¿Qué hicimos nosotros? Como eso es un tema de la salud y la vida de la gente, pues los dejamos pasar y eso lo entendemos los manifestantes. Usted le sugiero que mire esta mañana la cuenta del secretario de Salud de Bogotá. Atacaron una ambulancia y él pone la fotografía. Pues eso nosotros lo rechazamos y lo condenamos, y por el contrario yo le puedo mostrar la fotografía donde pasaron tranquilamente las ambulancias por la manifestación nuestra. ¿Y ustedes por qué se arrogan el derecho de decir quién pasa y quién no? No, la salud y la vida va de primero, eso sí es cierto, sí, porque esa sí es un derecho ineludible, la vida no tiene precio, eso sí es cierto. Sí. Entonces no es que nos lo estemos arrogando, lo garantizamos. No, por eso, pero ustedes bloquean y dicen, usted sí pasa y usted no, ¿con qué criterio? ¿Quién les Con el criterio de que tenemos también el derecho a protestar. No más, por eso, con ese criterio. Sí. A mí me parece que usted tiene razón en una cosa, señor Arias, que evidentemente hay una discusión, y es una discusión de carácter político y de carácter jurídico. Quiero preguntarle, para que usted le diga a quienes resultaron bloqueados, usted vio las imágenes, personas que tuvieron que caminar horas y horas y horas, o para llegar o para salir del trabajo. ¿Usted les quiere decir algo? ¿Esas personas tienen que aguantarse y caminar porque sí, simplemente? Sí, yo les debo decir a ellos que evidentemente la incomodidad que les terminamos infringiendo, digamos, es cierta. Sí, nosotros no la estamos desconociendo, pero le decimos a ellos, ¿cuál era el objetivo de la protesta? Que la reforma laboral, que nos quitan derecho a los trabajadores, entre otros ingresos, ¿sí? Es mejor que tengamos una incomodidad en unos momentos y no la incomodidad fundamental de perder esos ingresos hacia el futuro, porque en general todos ellos son trabajadores. Entonces digamos que estamos incomodándonos un momento para tratar al máximo de que no nos incomodemos mucho más tiempo, simple y llanamente porque nos han quitado unos derechos. Y ahí yo creo que está la discusión con ellos. Claro, esto a Néstor Morales le incomoda, ¿no? Siempre defendiendo los intereses de los de arriba, señores. Estos medios tradicionales definitivamente no cambian. Siempre defendiendo a sus patrocinadores, ¿no? A sus jefes. ¿Cuándo dejarán de ser empleados para defender realmente sus propios derechos también? Colombianos, les agradecemos que nos hayan escuchado. ¿Qué piensan de esta propuesta de Vicky Ávila y de Miguel Uribe? Y también sobre este señor Galán amenazando al presidente de la CUT. ¿Quieren pues ahora criminalizar la protesta? ¿Ya no tendrán derecho de marchar? ¿Ustedes qué piensan? Colombianos, hasta acá este video. Muy amables y hasta pronto.